días. Estoy en la hora de la merienda. Entonces continuamos con nuestro repaso del libro La Ley del Uno. Hola Gustavo, ¿cómo andás? Es el libro La Ley del Uno, el libro número 2. Estábamos en la sesión 40 y hablando acerca de el tiempo que ha llevado la transición para los seres de segunda a tercera densidad y lo que podría llevar nuestra transición de tercera a lo que denominan aquí la cuarta densidad, ¿verdad? Y dice el interrogador, ¿cuánto duró el periodo de transición de la segunda a la tercera densidad? Creo que habéis dicho una generación y media, ¿es así? Y Raleigh dice, así es un tiempo cuya medida en vuestros años sería de aproximadamente 1350 años. Dice el interrogador, entonces, ¿cuál será el periodo de transición en este planeta de tercera a la cuarta densidad? Dice Seurat, es difícil de calcular debido a las anomalías de esta transición. En esta confluencia de espacio-tiempo hay seres encarnados que han iniciado el trabajo de cuarta densidad. Sin embargo, el clima de tercera densidad de la conciencia planetaria está retardando el proceso. En esta confluencia particular, los vórtices de probabilidad indican un periodo de transición de entre 100 y 700 de vuestros años. Hola Mati. Dice, en realidad no se puede precisar debido a vuestra imprevisibilidad en este espacio-tiempo. Están hablando entonces que debido a que todavía nosotros seguimos muy arraigados a la experiencia de dualidad de la tercera densidad, nuestra transición podría llegar a ser tan larga hasta de 700 años, ¿verdad? Pero si la humanidad despierta y todos adquirimos un nivel de conciencia tal que entendemos que estamos en un periodo de transición de una densidad a otra, vamos a poder acelerar este proceso hasta en 100 años, ¿no? Y quién sabe, ojalá que mucho menos, pero bueno. Se escucha abajo, dice Matías. Bien, perfecto, lo voy a acercar un poco. Gracias Graciela, te mando un abrazo. Voy a bajar el volumen de la música también. Me dices Matías, a ver si se escucha bien ahora. Entonces, dice el interrogador, ¿se ha incrementado ya la frecuencia vibratoria del fotón? Estamos hablando de la frecuencia vibratoria del planeta en general, ¿verdad? De la luz, de todo lo que estamos hechos, ¿verdad? Dice así es. Esa es la influencia que ha comenzado a provocar que los pensamientos se conviertan en objetos. Como ejemplo, podés observar los pensamientos de ira transformándose en esas células del complejo corporal físico que quedan fuera de control para convertirse en lo que llamáis cáncer, ¿verdad? Entonces, la última sesión estuvimos hablando del cáncer y que como el cáncer es una manifestación de nuestra energía desorganizada de alguna manera, ¿verdad? Y como no hemos entendido que nosotros manifestamos nuestra realidad y que a través de nuestros pensamientos transformamos las cosas en materia de alguna manera, ¿verdad? Entonces, cuando estamos con problemas no resueltos, con sentimientos de ira, emociones negativas y encontradas, eso se va a finalizar, se terminará materializando en nuestro cuerpo, ¿verdad? Lo que comienza como una cuestión energética, finalmente se materializa en nuestro cuerpo en forma, por ejemplo, de cáncer, como una de las tantas posibilidades. Dice, supongo que este incremento vibratorio comenzó hace unos 20 o 30 años, ¿es así? Y dice los primeros signos se dieron hace aproximadamente 45 de vuestros años. Recordemos que esto fue dado en el año 1981. Dice, cuando las energías comenzaron a vibrar más intensamente durante el periodo de 40 años que procede al movimiento final de la materia vibratoria, digamos, por el salto cuántico, como lo llamáis. Dice el interrogador, desde ese momento, hace 45 años y abarcando todo el incremento vibratorio que experimentaremos en este cambio de densidad, pregunta, ¿en qué porcentaje de incremento respecto al cambio vibratorio nos encontramos en este momento aproximadamente? Hola Ninoska, bienvenida. Dice, soy Ra. El color verdadero de la naturaleza vibratoria de vuestro entorno es el verde, ¿verdad? Que es el de la cuarta densidad, el color del amor, que en este momento está fuertemente entrelazado con el rayo naranja de la conciencia planetaria. Sin embargo, la naturaleza
de los cuantos es tal que el movimiento supera la frontera y se sitúa manifestándose en el nivel vibratorio. Una respuesta bastante complicada de entender. Dice el interrogador: habéis mencionado que los pensamientos de ira están causando cáncer. ¿Podéis explicar más profundamente este mecanismo de acción como catalizador o su razón de ser? ¿Verdad? ¿Cuál es la razón de ser del cáncer? Cuando nosotros no estamos atendiendo nuestros problemas emocionales, hola Ana María, buen día, cuando no estamos atendiendo nuestros problemas emocionales, que son los catalizadores de nuestra experiencia, de alguna manera, son las cosas que nuestro yo superior o nosotros mismos manifestamos para aprender las lecciones que hemos querido venir a aprender a esta realidad. Entonces, cuando no le prestamos atención, se van incrementando hasta que finalmente, obviamente, se pueden convertir hasta en un cáncer, ¿verdad? Dice: soy Ra. La cuarta densidad es una densidad de información revelada. Los yoes no se ocultan al propio yo o al prójimo. Los desequilibrios o distorsiones de naturaleza destructiva se muestran por tanto de manera obvia. El vehículo de complejo mente, cuerpo, espíritu actúa así como fuente de enseñanza para la revelación del yo. Estas enfermedades, como el cáncer, responden muy bien en la autocuración, una vez que el mecanismo de influencia destructiva ha sido comprendido por el individuo. Qué importante esto es muy importante, ya que mal o bien todos conocemos a alguien que haya pasado o esté pasando por esta enfermedad que es el cáncer, ¿verdad? Entonces, qué bueno que logren entender esto y que puedan alcanzar a esas personas que tienen o que están padeciendo de cáncer para explicarles de alguna manera qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, todas nuestras enfermedades, o bueno, en su gran mayoría, mejor para no generalizar tanto, son una manifestación de nuestra energía, ¿verdad? También estimo que deben haber experiencias debidas a influencias exteriores, pero bueno, estamos hablando del cáncer particularmente y estamos hablando aquí, está diciendo, y lo voy a repetir, dice: estas enfermedades como el cáncer responden muy bien a la autocuración, una vez que el mecanismo de influencia destructiva ha sido comprendido por el individuo. Hace ya unos meses una persona me pidió que hablara con alguien que estaba o que había sido diagnosticada de cáncer, ¿verdad? Y me dijo: bueno, a ver si tú le puedes conversar un poco, tú que estás en estos temas. Bueno, cómo no. Y la llamé a la señora y nos pusimos a conversar, ¿verdad? Una introducción suave al tema, hasta que por supuesto ya entramos de lleno cuando nos conocimos, porque yo no la conocía, y le empiezo a contar qué es el cáncer, ¿verdad? Porque ya saben, esto yo ya lo leí antes. Empezamos a conversar acerca del cáncer y por qué se produce, y me terminó confesando, me terminó diciendo de que sí, que en su vida había una serie de asuntos personales que ella no estaba, a los que no estaba prestando atención, pero que los traía ya de mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, sabemos que cuando atendemos a esos problemas, cuando realmente los resolvemos, tomamos las decisiones que tengamos que tomar, se produce la autocuración, ¿verdad? Esto no son cuestiones milagrosas, como alguien lo pudiera decir. Recuerden que aquel tema de la fe, bueno, mueve montañas y demás, ¿no? El efecto placebo de la mente, de alguna manera, pero si el doctor le dice a la señora: bueno, esta es la pastillita mágica que la va a curar, y se la toma, y como realmente lo cree, y aquí está el efecto placebo, sí, se podría curar, pero si no está atendiendo el problema, va a volver, ¿verdad? Y cada vez volverá más fuerte, porque al final esta persona o cada uno ha elegido estas experiencias, ¿verdad? Por muy grotescas, si se quiere, o muy feas que nos parecieran a nosotros hoy en día, sabemos que son lecciones para nosotros. Entonces, a tener especial cuidado, especial atención a este tema, y especial atención a las cuestiones personales que no hemos resuelto, porque sabemos que podría llevarnos por un camino finalmente no deseado, ¿no? Porque creo que nadie desea tal enfermedad, ni en uno mismo ni en nadie, ¿verdad? Dice el interrogador: entonces, ¿estáis diciendo que el cáncer puede curarse fácilmente por la mente? ¿Que por ello
es un buen instrumento de enseñanza y que una vez que la entidad perdona al prójimo contra el que muestra su ira, el cáncer desaparece? ¿Es así? Dice Ra, es correcto en parte. La otra parte de la sanación corresponde al perdón del yo y a un gran respeto por el yo, que puede expresarse convenientemente prestando atención a la dieta. Esto forma parte del proceso de curación y de perdón con mucha frecuencia. Vuestra premisa básica es correcta. Entonces, hemos hablado muchas veces de la intención, ¿verdad? ¿Por qué una persona fuma 1, 2, 3 cajillas por día? Se está infringiendo un daño. Y es así, por duro que parezca, la persona que está fumando de esa manera se está autoinfringiendo un daño. Y si nosotros hablamos con esa persona, te va a decir que no, que eso no es así, pero a un nivel inconsciente lo está haciendo, porque bien claro lo sabe todo el que fuma, cualquier persona de este mundo, que el cigarro no es bueno para la salud. Incluso lo ponen en las cajitas, fotos sumamente grotescas de los pulmones y demás, ¿verdad? Entonces sabemos que nos hace mal. Entonces, hay algo en lo profundo de nuestro ser que nos está llevando por ese camino y no lo estamos atendiendo. Hay gente que también toma el camino del alcohol y a través del alcohol quieren olvidar lo que no se olvida a través del alcohol, o quieren ahogar sus penas, ¿verdad? O algunos le dicen, no, yo lo hago solo por diversión. Bueno, pero tienes que entender, o en realidad tienes que entender, no, sabes que no es bueno para ti, entonces ¿por qué lo estás haciendo? ¿Verdad? Son todas conductas autodestructivas que tienen una razón de ser, que tienen una raíz fundamental, ¿verdad? Lo mismo las personas que comen demasiado. Tú sabes que tu cuerpo necesita una cierta cantidad de calorías por día, pero no puedes parar de comer. Entonces hay una razón psicológica, inconsciente, subconsciente, algo ahí que tenemos que trabajar, ¿verdad? Que todo esto al final nos trae problemas de salud. Entonces, quizás haya sido algo que alguien nos hizo a nosotros o nosotros le hicimos a alguien. En definitiva, alguna de nuestras interacciones en la vida nos ha causado este problema que quizás no estemos identificando, y a través del autoconocimiento y el perdón a la otra parte y o a nosotros mismos vamos a poder sanar esto solo con el uso de la mente, ¿verdad? Pero claro, no lo sabemos y a la industria farmacéutica tampoco le sirve que lo sepas. ¿Por qué le sirve venderte todos los tratamientos? Y un tratamiento de cáncer es sumamente caro y por supuesto te los dan de diferentes maneras según sea tu nivel económico. Entonces muchos se salvan, muchos no, pero al final el atender la raíz del asunto es lo más importante. Por eso los cánceres a veces los curan y después vuelven. Entonces es increíble que la ciencia tenga escondido esto a la humanidad, porque es así. Hay miles de personas, yo aquí no estoy descubriendo nada nuevo, o sea, este libro salió en los años 80 y esto se sabe en culturas milenarias por hace mucho tiempo. Las sociedades secretas tienen este conocimiento y es público, está ahí. Pero claro, a la medicina, la que tiene al mundo hipnotizado, como hablamos también creo que en la sesión anterior de la hipnosis en la que está esta humanidad, no les sirve porque es un negocio. La salud es un negocio y no les importa si la gente muere o vive. Es al final quien deja el dinero y que se siga retroalimentando este sistema. Y no estoy diciendo aquí que los doctores lo hacen a propósito, pero son parte del sistema, del sistema cultural del mundo. La universidad lo enseña así, ellos lo aprenden así y no estamos, por supuesto, despiertos como para ir más en profundidad a los temas espirituales. Se ha dejado mucho, o creo que ni se usa hoy en día en la medicina occidental, la parte espiritual, aunque sé que en Brasil y algunos otros lugares ya se está atendiendo este tema, ¿verdad? Por el despertar de conciencia de la humanidad. En culturas orientales sí se atiende y los hospitales son muchas veces combinados entre la parte espiritual y la parte científica, ¿verdad? Dice el interrogador, en materia de alimentación, ¿cuáles serían los alimentos que deberían incluirse y cuáles
los que deberían excluirse de forma general para el mayor beneficio del complejo corporal. Dice Ra: en primer lugar, subrayamos y hacemos hincapié que esta información no debe tomarse al pie de la letra, sino como conexión o como estímulo psicológico para el cuerpo, la mente y el espíritu. De hecho, lo verdaderamente importante es el cuidado y el respeto hacia el yo. A la luz de ello, podemos reiterar la información básica proporcionada para la dieta de este instrumento. De instrumento, recuerden que está hablando de Carla, la canalizadora. Dice: las verduras, las frutas, los cereales y en la medida necesaria para el metabolismo individual los productos animales, ¿verdad? En la medida necesaria para el metabolismo individual los productos animales, y esto ya lo hablamos anteriormente. Y cuando habla de productos animales también habla de huevo y leche, ¿verdad? Entre otros productos animales. Dice: estas son las sustancias que muestran respeto por el yo. Entonces habló verduras, frutas, cereales. Estamos hablando de las sustancias que muestran respeto al yo. Y en la medida necesaria para el metabolismo individual, los productos animales. Entonces, si nuestro metabolismo no requiere productos animales, es bueno dejarlos. Hablamos de libre albedrío, nadie está juzgando, cada uno en lo suyo, pero la dieta que muestra respeto para el yo es una dieta, en definitiva, vegetariana. Dice, además, aunque no se haya mencionado, pues este instrumento no necesita para su proceso de purificación, las entidades que necesitan purgar el yo de una forma pensamiento o de un complejo emocional tóxico hacen bien en seguir un programa de ayuno prudente hasta que la forma pensamiento destructiva haya sido purgada, de manera análoga como se eliminan los productos de desecho del vehículo físico. En este caso también podéis ver el beneficio no para el complejo corporal, sino como una conexión para la mente y espíritu, así como el yo se revela al yo. Otro artículo aquí, otro párrafo importante, hablando de el ayuno. Y como saben, yo vivo en Medio Oriente y aquí estamos ahora justamente en la época de Ramadán, donde las personas hacen un ayuno de casi un mes de duración, ¿verdad? De una luna al comienzo de la otra. Entonces, esto es muy importante y a tener en cuenta. ¿Qué pasa cuando un animal está enfermo? No come. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos enfermos? Cuando tenemos fiebre, se nos va el apetito, perdemos las ganas de comer. El cuerpo nos está diciendo, dame una pausa que me voy a recuperar. Entonces, el ayuno no solo sirve para el vehículo físico en sí recuperarse, sino que también hace purga de entidades que tengamos o que podamos tener incorporadas, si se quiere, a nuestro campo áurico, ¿verdad? Entidades negativas o formas pensamientos negativas, ¿verdad? Esto es sumamente importante. Dice, y lo voy a leer de nuevo: además, aunque no se haya mencionado, pues este instrumento no necesita pasar por un proceso de purificación, las entidades que necesitan purgar el yo de una forma pensamiento o de un complejo emocional tóxico hacen bien en seguir un programa de ayuno prudente hasta que la forma pensamiento destructiva haya sido purgada, de manera análoga como se eliminan los productos de desecho del vehículo físico. ¿Okay? Tenemos que entender que vivimos en un ambiente donde existe muchas formas de pensamiento negativas. Vamos a explicar un poco el tema porque quizás muchos no entiendan lo que es una forma de pensamiento. Por ejemplo, vemos en la televisión una pelea de boxeo. Estas personas están prácticamente que matando a golpes, ¿verdad? Hasta que uno cae noqueado. Imagínense el público alrededor de esas personas, todos con ese frenesí de la violencia, de los golpes. Todas estas personas están emitiendo una energía negativa, una energía contraproducente, están con estos pensamientos de violencia, y ya hablamos de que somos energía y que nuestros pensamientos son energía, y emitimos esta energía a nuestro alrededor. Nuestro campo áurico se llena de esta energía de violencia, ¿verdad?
Otro ejemplo, los jueguitos bueno, todos los jueguitos de la televisión y todos, el Nintendo, el PlayStation y todas estas cuestiones, con estos juegos de guerras, combates, vuela sangre para todos lados. Ya estamos poniéndole a nuestros hijos esto en su mente, ¿verdad? Y ellos están expresando ya esta energía y ven a la muerte como cosas normales y matar como cosas normales. O sea, nuestra programación como sociedad es bastante negativa en general, ¿verdad? Entonces, las grandes ciudades emitiendo tanta negatividad muchas veces, e incluso vimos cómo esto puede afectar hasta la sexualidad de las personas. O sea, todas estas formas negativas de energía que estamos emitiendo se transforman, se vuelven en formas pensamiento, ¿verdad? Eso es una forma de pensamiento, energía emitida por los seres humanos que llevan finalmente a la desarmonía del planeta Tierra, ¿verdad? Por eso nuestra transición no es una transición armoniosa, sino que a través de toda nuestra energía negativa. Y hago hincapié, creo que hasta en cada sesión, ¿no? A través de lo que estamos viviendo hoy, esta cuarentena por un virus, ¿verdad? Y si se fijan los medios de comunicación, siempre hablando de muerte, muerte y muerte, y se intenta, se quiere y se logra difundir el miedo entre las personas. Esto está creando formas de pensamiento que desarmonizan aún más nuestra sociedad y nuestra transición y nuestro planeta, ¿verdad? Entonces, es bueno, es importante realizar ayunos, momentos de solitud, también momentos apartados de las grandes ciudades, ¿verdad? Y en la naturaleza, para quitarnos toda esta energía negativa, todas estas formas de pensamiento que podemos estar acarreando, ¿verdad? Además de otro tipo de entidades negativas que incluso pudiéramos hasta estar, que pudieran estar agarradas a nuestro campo áurico, ¿verdad? Dice el interrogador, gracias, un concepto muy importante. Pregunta, ¿el hecho de que la vibración básica que experimentamos ahora sea de color verdadero verde o de la cuarta densidad, explica que haya tantos efectos mentales sobre objetos materiales observables por primera vez de forma masiva, como el doblado de metales por la fuerza mental? Sí, estamos hablando aquí de lo que hizo Uri Geller, ¿verdad? El israelí Uri Geller, que tenía el poder de doblar las cucharas con la mente, ¿verdad? Y lo ha enseñado a muchas personas. Y esto se comprobó por la CIA y grandes investigaciones científicas que se hicieron. Estamos ya en otra vibración, ¿verdad? Dice, soy Ra. Esta va a ser la última pregunta de la sesión de trabajo. No es solo correcto, sino que además sugerimos que llevéis este concepto más lejos y comprendáis que la presencia de gran número de entidades que padecen las denominadas enfermedades mentales está motivada por el efecto de este rayo verde de color verdadero sobre las configuraciones mentales de los que no están preparados mentalmente para afrontar el yo por primera vez. Creo que a ver si yo entendí bien la pregunta del interrogador o pensé que estaba hablando de otra cosa. Dice, el hecho de que la vibración básica que experimentemos esté en la cuarta densidad explica tantos efectos mentales sobre objetos materiales observables por primera vez masiva como el doblado de metales. O sea, yo entendí bien, estaba hablando del doblado de metales con la fuerza mental, lo que hacía Uri Geller, ¿verdad? Entonces, creo que Ra aquí habló de los efectos mentales en las personas que no están preparados para afrontar el yo en este nuevo plano de conciencia en que nos encontramos, ¿verdad? Creo que no respondió a la pregunta del interrogador. Dice, tengo dos preguntas respecto a lo que acabáis de decir. ¿Serían las personas que encarnan aquí por prioridad de vibración en el camino del servicio al yo las que experimentan extrema dificultad mental con esta vibración del rayo verde? Y dice Ra, no es correcto. Son los que han estado distraídos y todavía no están preparados para esta transición, los susceptibles a su influencia, los que pueden verse afectados, ¿verdad? Entonces, estamos cambiando de vibración. Hace tiempo que venimos en esta transición. Los que no están preparados
están teniendo problemas. Entonces, muchas veces lo hemos dicho, y aquí está parte de la preparación también, que hemos hablado de la preparación para el contacto con otros seres y demás, pero también tiene que haber una preparación personal. Hablamos ya varias veces de la preparación personal y qué importante que es entender estos conceptos y empezar a trabajarlos, porque estamos ya establecidos en una densidad que no es la tercera densidad a la que estamos acostumbrados, una densidad de polarización, ¿verdad? Pero el arraigo a ese concepto es el que nos tiene en esta situación, y por eso muchas personas están sintiendo la alta vibración del planeta y sin entender por qué esto les causa problemas mentales, ¿verdad? Dice el instrumento, bueno, la pregunta del interrogador, como siempre, si hay algo que pueden hacer por el instrumento, y le dicen que lo que sea, ¿verdad? Que tiene alguna distorsión en el complejo corporal. Con su permiso. Entonces, conceptos sumamente importantes, metafísicos, para que entendamos. Hay muchas personas que se están dedicando ahora a el tratamiento del trauma. Aquí tenemos una de nuestras compañeras viéndonos en este momento. Muchas personas que hacen diferentes tipos de terapias holísticas en este preciso momento, cada vez son más, por suerte, ¿verdad?, que están atendiendo a este llamado. Y es importante entender estos conceptos para saber que todo esto también es una cuestión metafísica, vibratoria, ¿verdad? Muchas personas, incluso ahora que, como han visto, se empiezan a conocer las mentiras que se nos han dicho con respecto a este virus y a sus consecuencias, y cada vez hay más información. Ahora la CIA ha desclasificado un montón de documentos, se está hablando mucho de Bill Gates, entre otras cosas, ¿verdad? Se están desclasificando archivos OVNI, y todo esto va a ir increciendo, aumentando, y para los que no están preparados y para los que creyeron o vivieron toda su vida arraigados a la mentalidad material, lejos de la espiritualidad, y descreyendo de todo esto que se les estaba diciendo y que se creía como solo teoría de la conspiración, que solo la hablaban los locos, bueno, hoy lo van a empezar a afrontar, y por supuesto esto va a traer desarmonía en su energía, ¿verdad? Así que bueno, seguimos. Soy Ra, dice el saludo clásico. Esta es la sesión número 41 del 20 de marzo de 1981. Dice el interrogador: tengo una pregunta de logística con la que comenzar. Sé que es una pregunta tonta, pero debo hacerla para asegurarme. ¿Existe la posibilidad de que nos mudemos a otro lugar? ¿Tendrá esto algún efecto sobre nuestro contacto con Ra? Dice: soy Ra. No es una pregunta tonta. La ubicación no tiene importancia, pues no estamos en la creación. Sin embargo, deberéis escoger cuidadosamente el lugar de trabajo para que sea de los niveles vibratorios adecuados, o bien se sugerirá que realicéis la purificación del lugar y una profunda meditación con anterioridad al trabajo inicial. Esto último podría implicar tareas mundanas como la limpieza o la pintura de superficies que podáis considerar que no se encuentran en perfectas condiciones. Y aquí, de nuevo, hablamos de la intención, el lugar donde vivimos, el respeto al yo. Se habló en el párrafo anterior y creo que quería conversarlo un poco también, y después se me fue la idea. ¿Cómo nos tratamos a nosotros mismos? ¿Estamos fumando? ¿Estamos tomando alcohol? ¿Estamos comiendo en exceso? ¿Estamos teniendo actitudes hacia nuestro cuerpo que no son las que deberíamos? ¿Cómo nos estamos vistiendo? ¿De qué colores? ¿Cómo arreglamos nuestro cabello? ¿Cómo nos dirigimos a las personas? Todo eso demuestra cuál es nuestro estado, ¿verdad? En atención a uno mismo y a otros, ¿verdad? Es importante esto, el respeto al yo, saber que somos una conciencia y este es nuestro vehículo, ¿verdad? Es como hablamos anteriormente, quien se sube a un auto no va con un martillo y empieza a golpear el auto, ¿verdad? Que es tu transporte. Lo respetas, lo cuidas, lo tendrías que limpiar, le tendrías que hacer mantenimiento, ¿verdad? Eso es parte del cuidado de tu vehículo si quieres que te dure mucho tiempo. El cuerpo no es diferente, es lo mismo, es el vehículo del espíritu y debe ser cuidado como corresponde. Entonces,
el lugar donde nosotros vivimos también es importante, por supuesto, más allá de su ubicación, cómo lo arreglamos, cómo lo cuidamos, cómo lo decoramos, cómo lo pintamos, y todo eso hace que pongamos nuestro amor en el lugar donde vivimos, y eso hará que nuestro lugar vibre con mayor intensidad, ¿verdad? O menor, según sea el caso. Y esto es de suma importancia también porque hace al yo como un todo, ¿verdad? El lugar donde vivimos. Dice el interrogador: conozco el ritual menor de destierro del pentagrama y quisiera saber si sería útil para preparar el lugar para este tipo de trabajo. Y dice Ra: así es. Bueno, este grupo tiene mucho conocimiento de rituales varios que se hacen para diferentes cosas, ¿verdad? Dice el interrogador: al tratar de elaborar un medio de comprensión desde el inicio, por así decir, partiendo de la infinidad inteligente y llegando a nuestra condición actual de ser, creo que deberíamos volver atrás e investigar nuestro Sol, pues es el sublogos que crea todo lo que experimentamos en este sistema planetario concreto. ¿Podés dar una descripción de nuestro Sol? Y dice Ra: no es sencillo dar una respuesta en vuestro lenguaje, pues el Sol tiene aspectos diversos en relación con la infinidad inteligente, la energía inteligente y cada densidad de cada planeta, como llamáis a esas esferas. Además, esas diferencias se extienden en el aspecto metafísico o tiempo-espacio de vuestra creación. Dice: en relación con la infinidad inteligente, el cuerpo solar forma parte de esa entidad, al igual que todos los elementos de la creación infinita. En cuanto a la infinidad inteligente potenciada que utiliza la energía inteligente, digamos que es el porcentaje del logos para un número mucho más elevado de sublogos, la relación es jerárquica, en cuanto el sublogos utiliza la energía inteligente en formas establecidas por el logo y emplea su libre albedrío para co-crear, digamos, la totalidad de los matices de vuestras densidades tal como lo experimentáis. ¿Qué quiere decir esto traducido? El Sol central de nuestra galaxia crea a través de la infinidad inteligente la galaxia y pone las reglas. Del sublogos o Sol crea el sistema solar, trabaja con las reglas del Sol central y co-creando también pone su propia parte en esta creación, ¿verdad? Dice: por lo que respecta a las densidades, el cuerpo solar puede ser visto físicamente como un gran cuerpo de elementos gaseosos sometido a los procesos de fusión e irradiación de calor y luz. Esto es lo que creemos nosotros como humanidad que es el Sol, un cuerpo gaseoso que irradia luz y calor. Pero estamos muy lejos de la verdad con ese simple concepto, ¿verdad? El Sol es una conciencia más, de hecho, el sublogos, la conciencia creadora del sistema solar y la que rige nuestras experiencias de alguna manera. Dice: metafísicamente, el Sol alcanza significado de la cuarta a la séptima densidad, según las capacidades crecientes de las entidades de esas densidades, para comprender la naturaleza de la creación y de la coentidad viviente. El prójimo de ese cuerpo solar, perdón, aquí lo leí mal. Dice: metafísicamente el Sol alcanza significado de la cuarta a la séptima densidad, según las capacidades crecientes de las entidades de esas densidades para comprender la naturaleza de la creación y de la entidad y la coentidad viviente o prójimo de ese cuerpo solar. Así, hacia la sexta densidad, el Sol puede ser visitado y habitado por los que moran en el tiempo y espacio, y puede ser incluido parcialmente y puede ser incluso parcialmente creado de un momento a otro mediante los procesos de las entidades de sexta densidad en su evolución. Atención, ¿verdad? Entonces, dice aquí: hacia la sexta densidad del Sol puede ser visitado y habitado. Lo que nosotros creemos que es una masa gaseosa, incandescente, absolutamente inhabitable, no es correcto. Sí, puede ser visitado y habitado, y es de hecho habitado el Sol. Por supuesto que nosotros desde nuestro punto en la evolución, estos conceptos son muy grandes, ¿verdad? Y necesitamos
empezar a abrir nuestra mente a simplemente dejar la puerta abierta para tantas cosas que no sabemos, ¿verdad? No negar todas estas realidades simplemente por nuestra ignorancia, ¿verdad? Y yo no creo que la palabra ignorancia sea una mala palabra. Ignorancia es ignorar. Todos, de cierta manera, ignoramos. Así que incluso hasta los seres más elevados ignoran muchas cosas, ¿verdad? Pero tenemos que saber que hay mucho más que existe ahí y no negarlo. Dice el interrogador: ¿queréis decir que las entidades de sexta densidad crean realmente manifestaciones del Sol en su densidad? ¿Podrías explicarlo? Dice Soyra: en esa densidad algunas entidades cuyo medio de reproducción es la fusión pueden escoger llevar a cabo esa porción de la experiencia como parte de la cualidad del ser del cuerpo solar. Así podéis ver ciertas partes de la luz que recibís como la progenie de la expresión generatriz del amor de sexta densidad, ¿verdad? Por lo visto hay seres que hasta pueden crear soles, por lo que entiendo aquí. Porque dice, puede ser incluso parcialmente creado de un momento a otro mediante los procesos de las entidades de sexta densidad en su evolución. Dice el interrogador: entonces, ¿podría decirse que las entidades de sexta densidad están utilizando ese mecanismo para ser más estrechamente co-creadoras con el infinito creador? Dice Soyra: así es exactamente, como se observa en los últimos estadios de la sexta densidad que aspiran a las experiencias de la densidad de la puerta de acceso. Dice el interrogador: gracias. Ahora quisiera investigar lo que ocurre cuando se forma la primera densidad y cómo se forman los centros energéticos por primera vez en los seres. ¿Tiene sentido preguntarnos si el propio Sol tiene una densidad o está presente en todas las densidades? Dice Soyra: el sublogos es de la octava completa y no es una entidad que experimenta aprendizaje enseñanza de entidades como las vuestras. O sea, el Sol no está en el mismo parámetro de aprendizaje que nosotros, ¿verdad? Es algo diferente. Dice el introductor: voy a hacer una afirmación de lo que entiendo, que espero corrijáis. Intuitivamente considero que el ser de primera densidad está formado por un centro energético, que es un vórtice. Ese vórtice da lugar al movimiento vibratorio en torbellino que he mencionado ya, que es luz y que comienza luego a condensarse en los materiales de primera densidad. ¿Es correcto? Y Ra le dice: así es, hasta donde alcanza vuestro razonamiento, ¿verdad? Todo al principio es luz, ¿verdad? Todo es luz en un movimiento que luego se transforma en materia. Dice Soyra, y se lo afirma, ¿verdad? Así es. Dice: sin embargo, cabe señalar que el Logos tiene ya el plan de todas las densidades de la octava en totalidad potencial antes de entrar en la continuidad del espacio-tiempo de primera densidad. Por ello, los centros de energía existen incluso antes de que se manifiesten, ¿verdad? Habíamos hablado ya de que somos una manifestación desde otro plano de existencia, desde lo que consideramos el plano no físico, ¿verdad?, de nuestro yo superior. En este caso, el Sol, incluso antes de manifestarse al plano material, tiene ya planeado, tiene ya el plan para todas las densidades de la octava, ¿verdad? No es como nosotros que quizás vamos de una en otra. Él ya se manifiesta en todas las densidades. Dice el interrogador: entonces, pregunta, ¿cuál es el ser más simple que se manifiesta? Supongo que podría ser un organismo unicelular o algo similar. ¿Cómo opera en relación con el centro de energía, con los centros de energía? Dice Soyra: el ser más simple manifestado es la luz, o lo que habéis llamado fotón. En relación con los centros de energía puede considerarse como el centro
o fundamento de todos los campos de energía articulados, ¿verdad? Y hablamos aquí del fotón, ya hablamos de la física cuántica y cómo se demostró que el fotón actúa diferente, da resultados diferentes ante el mismo experimento con la presencia ante la presencia de un observador, ¿verdad? Entonces entendemos que el fotón es un ser inteligente, si se quiere, ¿verdad? Reacciona ante la presencia de un observador, no es materia muerta. Al final existe un grado de conciencia hasta en el mismo fotón, que es la partícula más pequeña, y de eso estamos hechos, ¿verdad? Dice el interrogador: cuando se forma la primera densidad tenemos fuego, aire, tierra y agua. En un momento dado se produce el primer tránsito o individualización de la vida en una parte de conciencia con capacidad de movimiento. Pregunta: ¿podrías describir ese proceso de creación y cuál es su tipo de centro energético? Haciendo preguntas muy profundas, ¿verdad? Quiere ir, creo que al inicio, comienzo del asunto. Dice Soyra: la primera densidad o la densidad del rayo rojo, aunque se vea atraída hacia el crecimiento, no se encuentra en la vibración adecuada para las condiciones conducentes a lo que podríais llamar la chispa de la conciencia. A medida que las energías vibratorias avanzan del rojo al naranja, el entorno vibratorio estimula las sustancias químicas que hasta ese momento habían estado inertes, para combinarlas de tal forma que el amor y la luz comiencen la función de crecimiento, ¿verdad? Estamos hablando de qué es primero, de cómo se forma la vida en general, ¿verdad? Primero hablamos del reino mineral, hablamos de tierra, aire, fuego y agua, y de cómo eso hace una transición, después se va volviendo cada vez más consciente, va a transformarse al mundo vegetal y animal básico, ¿verdad? Para luego pasar a lo que somos nosotros. Dice Ra: la suposición que habéis expresado antes relativa a las entidades unicelulares como los dinoflagelados poliformos es correcta. El mecanismo es el de la atracción de la luz que asciende en espiral. No existe nada aleatorio en ninguna parte de la evolución, ¿verdad? No existe nada aleatorio en ninguna parte de la evolución. Todo está regido por la conciencia. Finalmente, una conciencia superior, el creador, todo lo que es, la conciencia infinita, Dios, como lo quieran llamar. El interrogador dice: si no recuerdo mal, los dinoflagelados poliformos poseen una célula basada en el hierro y no en el cobre. ¿Podéis comentar eso? Soy Ra. La información no es de importancia fundamental. Digamos que la base de cualquier metabolismo es la que se puede hallar en las sustancias químicas del entorno de origen. El interrogador dice: lo comentaba porque poseen movimiento propio de nuestra vida animal, basada en células que contienen cobre, pero sus células se basan en el hierro de la vida vegetal, lo que indica una posible transición desde la vida vegetal a la vida animal. ¿Estoy en lo cierto? Mi memoria está algo confusa respecto a ese tema. Caramba, esa es la memoria del interrogador. Estamos claramente ante una persona muy capaz, ¿verdad? Dice Ra: no es que no estés en lo cierto, pero no debería sacarse conclusiones de este tipo de información. Existen muchos tipos diferentes de bases para las entidades conscientes, no solamente sobre esta esfera planetaria, sino en una medida mucho más elevada de las formas que se encuentran en esferas planetarias en otros subglobos. El vehículo químico, está hablando de vida en otro planeta, ¿verdad? Dice: el vehículo químico es el que más convenientemente alberga la conciencia. El funcionamiento de la conciencia es el objeto de interés, antes que la composición química del vehículo físico, ¿verdad? Los vehículos físicos de diferentes planetas están hechos de aquellos materiales del planeta. No tienen por qué ser de carbono o de sílice, van a ser de lo que corresponda al planeta en el que están, ¿verdad? Y como lo dice aquí, no es lo más importante, sino que se crea el vehículo físico con los materiales del planeta para albergar la conciencia, y eso es lo importante. Dice: hemos observado que los que llamáis científicos
han tratado de comprender las diferencias y las diversas relaciones en distintos niveles, tipos y condiciones de forma de vida. Ello no es una materia que pueda dar fruto, pues depende de la selección que en un momento dado realiza vuestro sublogos, siendo sublogos el Sol. El interrogador dice: no pretendía perder tiempo con esta pregunta, pero acabáis de mencionar esos organismos unicelulares en particular. ¿Estos dinoflagelados poliformos cuentan con un centro de energía naranja? Dice Ra: así es, ¿verdad? Y lo que está hablando para los que están tomando ahora la conversación, cuando hablamos de los centros de energía naranja, rojo, estamos hablando de lo que en nuestro cuerpo humano son los chakras, ¿verdad? Los 7 chakras, los 7 colores del arco iris. Y él está queriendo saber si todos los seres, hasta los más básicos, tienen estos centros de energía. Acá se confirma que el centro naranja sí, para este ser, el dinoflagelado poliforme. Dice el interrogador: este centro de energía, a una escala muy pequeña, ¿está relacionado con el centro de energía naranja del hombre? Soy Ra. Dice: el color verdadero es precisamente el mismo. Sin embargo, la conciencia de la segunda densidad inicial es primitiva y el uso del rayo naranja está limitado a la expresión del yo, que puede considerarse como el movimiento y la supervivencia. Dice: en el momento actual de tercera densidad, los que se aferran al rayo naranja tienen un sistema mucho más complejo de distorsiones a través de la que manifiestan ese rayo. Es bastante complicado y vamos a esforzarnos por simplificarlo, ¿verdad? Estamos hablando entonces de cómo las personas manifiestan ciertos tipos de actitudes según sea el rayo o el centro de energía en el cual se concentran, ¿verdad? Si nos concentramos mucho en el yo, estamos hablando acerca del rayo amarillo. Si es el naranja, es la tendencia a la guerra y conflicto, ¿verdad? Y dice: el verdadero color apropiado para la tercera densidad es, como habéis constatado, el amarillo. Sin embargo, las influencias del verdadero color verde que actúan sobre las entidades del rayo amarillo han causado que muchas entidades vuelvan a considerar el yo antes que avanzar en la consideración del prójimo o del rayo verde, ¿verdad? Este es el momento en el que estamos ahora. Ya estamos dejando atrás el rayo amarillo y estamos entrando en el rayo verde. Pero esto, por supuesto, va a causar o puede llegar a causar distorsiones en las personas que están concentradas todavía en las experiencias de uno de los rayos, siendo que ya estamos en una polaridad diferente, ¿verdad? O una densidad diferente. Dice: esto no debe juzgarse como propio de una naturaleza polarizada negativamente, pues la entidad de polaridad negativa trabaja muy intensamente con las manifestaciones más profundas del grupo de energías del rayo amarillo, especialmente con las correspondientes a las manipulaciones del prójimo para el servicio al yo, ¿verdad? Creo que en este mundo, en el planeta Tierra, podemos ver muchos ejemplos de manipulaciones para servirse a uno mismo, y muchos manipuladores están quedando en evidencia ante nuestra sociedad hoy en día, intentando manipular diferentes organismos como la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, y todo para servir a una nación o finalmente a un individuo, ¿verdad? Estos individuos están entonces todavía arraigados a las experiencias del rayo amarillo. Dice: los que retornan al rayo amarillo, y podríamos añadir que son muchos en vuestro plano en este momento, son los que sienten las vibraciones del verdadero color verde y por lo tanto responden rechazando las actividades gubernamentales y sociales como tales y buscan una vez más el yo. Por supuesto, aquellos que todavía están en esa vibración del rayo amarillo, ¿verdad? En esa dualidad, en ese servicio al yo, y sienten la energía del amor, por supuesto que se les complica, ¿verdad? Dice: sin embargo, al no haber desarrollado adecuadamente el rayo amarillo de forma que equilibre los índices vibratorios personales de la entidad, ésta se enfrenta a la tarea de activar y equilibrar aún más el yo en relación con el yo.
De ahí las manifestaciones del rayo naranja en esta confluencia de espacio-tiempo. Por eso la desarmonía en nuestra transición hacia una realidad superior, ¿verdad? Hay muchos que están todavía arraigados al viejo paradigma. Dice así pues, en el verdadero color naranja no hay diferencia. Sin embargo, las manifestaciones de este o de cualquier otro rayo pueden considerarse muy variadas según los niveles y los equilibrios vibratorios de la mente y el cuerpo, o de los complejos mente, cuerpo, espíritu que expresan esas energías. Entiendo que para muchos de los que ingresan o se incorporan hace poco a esta lectura, todo puede parecer un lenguaje muy complicado, muy intrincado, y es perfectamente entendible. Tendrían que ir al principio de nuestras transmisiones para que puedan entender más estos conceptos, ¿verdad? Dice el interrogador, ¿podrías decir cuál es la primera entidad más simple que ha tenido a la vez los centros energéticos naranja y amarillo? Dice Ra, en nuestra esfera planetaria, las entidades que han tenido las primeras experiencias del rayo amarillo son los de naturaleza animal. Perdón, y dijo en vuestra esfera, o sea, en la nuestra, no en la de Ra. Dice, son los de naturaleza animal y vegetal, que hayan la necesidad de reproducción por mecanismos sexuales o que dependen de algún modo de otros seres para la supervivencia y el desarrollo, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que los vegetales y los animales también tienen estos centros de energía, ¿verdad? Y trabajan en ellos, según su experiencia propia. Dice el interrogador, y entonces, ¿cuál sería la entidad más simple que tendría activados los rayos rojo, naranja, amarillo y verde? Dice, soy Ra, esa información se ha proporcionado en una sesión anterior. Quizás para simplificar vuestra pregunta, puede considerarse que cada centro está potencialmente activado en tercera densidad. Las entidades de segunda densidad avanzadas tienen la capacidad, si realizan un uso eficaz de la experiencia, de hacer vibrar y activar el centro de energía del rayo verde. O sea, en definitiva, los que tienen este potencial activado somos nosotros, los seres humanos, ¿verdad? Los que tenemos ya activados potencialmente los primeros 4 rayos de energía. Dice, el ser de tercera densidad, al tener el potencial de la plena conciencia de sí, y de vuelta, el ser de tercera densidad somos nosotros, los seres humanos, lo tiene también para la activación mínima de todos los centros de energía. En las densidades cuarta, quinta y sexta se refinan los centros de energía superiores. La séptima densidad es la densidad de la consecución y de la orientación hacia la intemporalidad o eternidad. Dice el interrogador, entonces, ¿un animal de segunda densidad tiene de algún modo todos los centros de energía en su ser, pero no están activados? Y dice Ra, así es exactamente. Voy a leer aquí el comentario de Jessica. Dice, cuando se acerca se escucha perfecto, se aleja lo tengo al máximo de volumen, pero lo escucho bajo. Perfecto. Bueno, estoy utilizando un teléfono diferente hoy. Ya sé entonces que no me sirve para próximas sesiones. Voy a hablar más fuerte. Dice entonces el interrogador, puesto que el animal de segunda densidad se compone de luz, como todas las cosas, trato de comprender la relación entre la luz que compone los diversos cuerpos del animal y los centros de energía que están activados y los que no lo están, y cómo se relaciona todo esto con el logos. Es una pregunta difícil de formular. ¿Podéis proporcionar alguna respuesta? Dice Ra, la respuesta es redirigir vuestros procesos de pensamiento a partir de no importa qué punto de vista mecanicista de la evolución. La voluntad del logos plantea los potenciales al alcance de la entidad en evolución. La voluntad de la entidad en su camino de evolución es la única medida del grado y de las exigencias de la activación
y el equilibrio de los diversos centros de energía. Dice el interrogado: gracias, en la sesión de anteayer mencionaste una velocidad variable de rotación o de actividad de los centros de energía. ¿Qué querías decir con eso? Vamos a detenernos por aquí para hacer la aclaración, ¿verdad? Tenemos el potencial, tenemos los centros de energía, por supuesto, y el potencial de activarlos. Está en nosotros, en nuestra búsqueda personal y en cómo aceptemos o rechacemos las experiencias que se nos dan en la vida. Está ahí el potencial de activar estos centros de energía, ¿verdad? Entonces, en la medida que nos hacemos más conscientes de que estamos en este mundo, en un proceso de desarrollo espiritual, de crecimiento espiritual, entonces podremos tomar las experiencias a las que nos enfrentamos de esa manera y por ende lograr el avance y la activación de los diferentes centros de energía en nuestro cuerpo. A ver, se concentra mucho en esta sesión en los centros de energía. Creo que lo podemos dejar por aquí hoy. Ya ha sido tiempo suficiente. Pero como conclusión podemos decir de nuevo que hay una importancia muy grande en el cuidado de nuestra energía en general, ¿verdad? Hablamos de cómo la desarmonía de nuestra energía, los pensamientos negativos pueden incluso traer hasta el cáncer a nuestra experiencia, ¿verdad? Y cómo armonizándonos, cómo respetando al yo, cómo solucionando las cuestiones que afectan nuestra vida, podemos curar ese cáncer. Hablamos también de cómo los aspectos negativos de la sociedad, las energías, las formas de pensamiento que emanamos, nuestros pensamientos negativos, hacen o generan este campo electromagnético que nos afecta a todos y del cual nos podemos deshacer a través, por ejemplo, del ayuno, ¿verdad? El ayuno es muy importante. Hablamos de que aquí en Medio Oriente la gente hace ayuno por casi un mes. Tienen un sistema para hacer el ayuno, ¿verdad? Tienen horarios, tienen ciertos alimentos que pueden ingerir en ciertos horarios. Pero la tradición nace por ahí, ¿verdad? Porque no se olviden que el Corán fue entregado al profeta Mohammed por el arcángel Gabriel. Esto es un tema también muy importante y ya hemos hablado anteriormente cómo en todas nuestras religiones, en todas nuestras culturas, existe la influencia de seres angelicales o seres celestiales, pero claro, no entendimos en aquel momento que estos seres eran los enviados de Dios, si se quiere de alguna manera, o seres de otros planetas que están apoyando, ayudando al crecimiento espiritual de esta humanidad. Existe un plan cósmico, existe un plan de evolución para esta humanidad que está vigilado por seres de otros mundos, ¿verdad? Seres muy avanzados, seres que para nosotros podrían parecernos dioses, pero no son dioses, son parte de Dios tanto como lo somos nosotros, solo que ellos ya pasaron hace mucho tiempo por el mismo proceso por el que estamos pasando nosotros en este momento. Entonces, el profeta Mohammed, por ejemplo, no sabía ni leer ni escribir y en su retiro a una cueva en la Medina, si no me equivoco, ahí en Arabia Saudita, se encuentra con el arcángel Gabriel y el arcángel Gabriel le transmite el Corán. El Corán, para los que no tienen conocimiento, es un libro que contiene información científica, recién hace muy poco tiempo se ha comprobado como cierta, ¿verdad? Entre muchas otras cosas. En definitiva, un ser de otro mundo le da a él, se le llama el arcángel Gabriel, bueno, llámenle como quieran, seguramente no sea su nombre real, ¿verdad? Pero este ser no es de este mundo, de esta realidad. Pero hemos tenido el concepto de estos seres como ángeles, pero en definitiva, ¿qué son los ángeles? Los ángeles son seres de otro plano vibratorio, de otra densidad, de otro mundo, si se quiere, porque todos estos seres, por muy avanzados que sean, los seres de sexta densidad, habitan una realidad física, habitan un mundo
no son burbujas de energía flotando en el universo. Después, desde la sexta densidad hacia arriba, ya no necesitan encarnar y sí se integran al todo, al plano no manifiesto, al plano espiritual, para continuar todavía con su evolución, pero no necesitan encarnar en un cuerpo físico. El ser de quinta densidad, de sexta densidad, todavía tienen un cuerpo físico en una vibración diferente. El fotón, que es de lo que estamos hechos de luz en definitiva, porque el fotón es la pieza básica, clave, primaria de todo lo que está formado. Entonces, su vibración, como hablamos ayer de la bicicleta, de la rueda de bicicleta que está detenida y vemos los rayos, pero cuando la aceleramos ya no vemos los rayos. Esto es lo mismo, su vibración es tal que aunque estuviera sentado al lado mío, yo no lo voy a ver. Tendría que percibirlo con mi tercer ojo o de una manera energética para saber que está conmigo, ¿verdad? Hemos hablado ya anteriormente de este concepto y de cómo las culturas contienen a seres de otros mundos, o hablamos del dios Thor que viene desde el cielo en su carro de fuego. Eso es de los ejemplos que más utilizo. De la India con los vimanas, que eran los palacios voladores, ¿verdad? Entonces, hay muchísima información acerca de estos seres. Han venido una y otra vez. Estos seres tienen bases en nuestro mundo, viven en nuestro mundo y desde nuestro mundo controlan nuestra evolución. Tienen tecnología que para nosotros es impensable absolutamente, pero tan impensable como el iPad es para alguien de la época de Jesús. El iPad es tan impensable como para nosotros su tecnología hoy en día, ¿verdad? Si vamos 2000 años atrás y queremos explicarle a alguien cómo funciona un iPad, sería muy difícil. Entonces, ellos tienen tecnología que pueden vivir bajo tierra en mundos perfectamente hermosos, completos, con todo, ¿verdad? En domos donde cuando miran al cielo ven el cielo, pero es un cielo que ellos han formado, pero es tan real como el que nosotros vemos o más. Ellos pueden estar monitoreando todas las comunicaciones que ocurren en este mundo simultáneamente. Ellos tienen cámaras que vuelan, que para lo que nosotros sería flotar, ¿verdad? Y pueden trasladarse de un punto al otro de la galaxia en segundos. Ellos, de hecho, los más avanzados no se transportan, no se trasladan linealmente desde, por decirlo de alguna manera, la Tierra hasta la Luna. No viajan. Ellos se manifiestan en la Luna. De la Tierra se manifiestan su nave cuando la necesitan, porque otros no la necesitan. Se manifiestan en el destino. No hacen un traslado del punto A hacia el punto B, sino que se manifiestan del punto A al punto B. Ya muchos de los que han escrito libros acerca de haber tenido experiencias con estos seres, describen esta tecnología, describen sus vestimentas. Muchos de ellos se los describe con estos trajes muy ceñidos al cuerpo, siendo todos ellos muy, muy esbeltos. Claro, no vemos nadie describe un extraterrestre con una panza grandote fumándose un cigarro. No soportó tanta información. Si viste que estamos hablando de que controlan las informaciones, controlan las comunicaciones y todo. Bueno, ahí justo se corta el teléfono. Pero no es porque se recalentó en definitiva. Estábamos hablando, espero que este se escucha mejor, me imagino que sí, que se escucha mejor, porque este es un teléfono más nuevo. En definitiva, estábamos hablando de cómo estos seres han sido presentados por muchas de las personas que los han visto y que han tenido contacto, interacción con ellos. Y hoy estaba escuchando uno de los libros, creo que es el tercer libro de Amy, que me encantan los libros de Amy, la verdad que están muy, muy buenos. Y decía cómo iba al baño. Y Amy le dice que bueno, que vaya al baño de la nave, y cuando entra al baño no hay nada. Dice que solo está el piso. Ahí dice, bueno, no voy a hacer en el piso, ¿cómo hago? No, y hoy luces cansado. Sí, tuve el vuelo de Hong Kong. Son 8 horas casi, el vuelo de regreso.
Y sí, se hace un vuelito largo porque son 8 horas de viaje, nos pasan a buscar 2 horas antes, son 10 más casi 2 después. Se te van 12 horas en un vuelo, ¿viste? Entonces, claro, después con la diferencia horaria de Hong Kong y demás, quedo por un par de días quedo medio cansado, sí. Y cuando estoy volando mucho ni te cuento, ¿no? Con tanta diferencia horaria de un lado para el otro, que puedo estar un día almorzando en Nueva York y al otro día, no sé, ya estoy desayunando en Dubái y 2 días después cenando en Australia. Imagínate lo que le causa eso al cuerpo, ¿no? La gente ve la aviación como una carrera muy linda y lo es, por supuesto, pero tiene sus bemoles y cansa, sí. De hecho, ya estoy planeando cambiar de profesión, así que bueno, pero eso es otro tema. Hablando entonces de cómo van al baño en las naves, dice, no, solo tienes que cerrar la puerta, porque utilizan un sistema tecnológico por el intermedio de haces de luz. La computadora detecta y elimina todo lo que es no deseado para el cuerpo, ¿verdad? O sea, la orina, las heces, incluso así es como se bañan. El sistema detecta lo no deseado y lo elimina, ¿verdad? Porque al final pueden materializar y desmaterializar las cosas porque han entendido cómo se utiliza, que la materia no es materia en sí, sino es luz, ¿verdad? Entonces pueden materializar y desmaterializar las cosas. Entonces desmaterializan la orina, desmaterializan las heces, entonces no hacen uso de un retrete como nosotros. Pero bueno, eso es dato anecdótico muy lindo. Entonces, chicos, bueno, ya lo dejamos por aquí. Creo que ya fue suficiente masa por hoy. No sé si tienen alguna pregunta, quieren decir algo, expresar algo, lo que quieran. Hola, Ana Elena. Estamos terminando ya la sesión de hoy. Aprendimos cosas muy importantes. Este libro tiene mucho contenido, es un libro muy, muy bueno, que puede ser complicado, sí, pero de todas maneras cuando uno lo lee varias veces saca mucho de ahí. Y si realmente queremos avanzar en el camino espiritual, tenemos que estar buscando esta información, intentar entenderla. Son conceptos, por supuesto, que son absolutamente fantásticos, pero como veníamos diciendo, nuestra evolución está siendo monitoreada y guiada por seres de otros mundos. Así funciona, así es como funciona. No solo para nuestro mundo, sino para todos los mundos que se consideran no evolucionados, ¿verdad? Para aquellos mundos que todavía no han entendido la primera ley, que es la ley del amor, ¿verdad? Que todo es amor, que Dios es amor, que todo está hecho de amor, que todo es conciencia, que todo es energía. Para aquellos mundos que todavía no han entendido estos conceptos, se los cuida, ¿verdad? Por eso ellos forman bases en los planetas correspondientes, nuestro planeta en este caso, para monitorear todas nuestras actividades y para evitar que nos destruyamos unos a otros, ¿verdad? Y que a través de nuestras interacciones desarmoniosas destruyamos al planeta, que es conciencia también. Y como lo hemos dicho antes, como todos somos uno, y esta es la ley del uno, y este concepto no lo entendemos por nuestro básico nivel de evolución, entonces al destruirnos a nosotros como civilización y al destruir al planeta también, estamos causando un desequilibrio cósmico, ¿verdad? ¿Por qué hablamos de que en las zonas pobladas, por ejemplo, en las zonas muy pobladas, esta concentración de personas hace que nos afectemos, que se afecten nuestros campos electromagnéticos, sumado a todo lo electromagnético que nosotros generamos como humanidad, ¿verdad? Hablando de televisión, radio y todo lo demás. Pero nosotros somos energía electromagnética y nuestro campo vibratorio se ve afectado por esto y ya lo vimos. Entonces, como es de lo más chiquito a lo más grande es lo mismo. Nosotros afectamos a las personas que están al lado con nuestra desarmonía vibratoria. Y así sucesivamente. Nosotros como humanidad afectamos al planeta por nuestra desarmonía. Y
la energía del planeta se ve afectada a su vez y afecta al que está al lado y al que está al lado y al que está al lado. Al final, como hablamos, ¿no? Si tenemos un problema en la punta del pie, del dedo del pie, ¿lo vamos a atender sí o no? Claro, porque es parte nuestra, aunque sea una parte pequeña, una parte quizás hasta no importante, porque no necesitamos eso para sobrevivir. Lo mismo piensan los seres más avanzados del universo acerca de nosotros. Ellos se ven como una unidad, como nosotros siendo parte del todo, ¿verdad? Y se le debe prestar atención. Por eso los que avanzan, los que están ya más avanzados en el proceso de evolución, les toca cuidar a los que están más abajo. Ya nos tocará a nosotros también, cuando nos llegue el momento de viajar a mundos que todavía no están en un estado de evolución avanzado, para ayudarlos, ¿verdad? ¿Y cómo nos ayudan? Nos ayudan de muchas maneras, los hemos llamado los guías, y vienen y interfieren, mueven algunas cositas aquí y allá en nuestras vidas, según cada persona, para que vayamos avanzando en nuestro camino de evolución. Nos hablan al oído de alguna manera, ¿verdad? Ellos tienen tecnología, muchos pensamos que son nuestros guías, y sí, nuestros guías que están en otra línea de tiempo, en otro momento, sí también, pero hay seres físicos, materiales en este mundo que están cuidando la evolución del ser humano, y ellos, por ejemplo, se infiltran en todos los organismos que son importantes, ¿verdad? Para esto. Entonces están infiltrados en los militares, están infiltrados en muchas cosas. Muchos de esos somos nosotros, las semillas estelares, ¿verdad? Que estamos infiltrados, si se quiere, en muchos lugares de nuestra sociedad, y que la información después, a través de nuestra conciencia, se obtiene para ellos, y ellos recaban la información que necesitan, ¿verdad? Muchos de nosotros no somos conscientes del trabajo que estamos haciendo, pero eso no significa que no estemos haciendo un trabajo, ¿verdad? Muchos de nosotros somos llevados en la noche, por ejemplo, a reuniones, y después esa parte de nuestra memoria se olvida para que nosotros continuemos en nuestra vida normal, porque sería muy difícil poder llevar esas dos vidas, o lleva un proceso muy largo el entender que estamos realizando ese tipo de trabajo. Entonces sí, eso sucede. Hay seres humanos que están trabajando con seres no terrestres, pero en su vida diaria no lo recuerdan. Y es parte del proceso. Eso es una de las tantas cosas que hacen, ¿verdad? Como afectar también o controlar nuestras cuestiones meteorológicas o geológicas, porque ustedes saben muy bien que ellos se meten en los volcanes. Hay muchísimos videos de ovnis que se meten en el volcán, el Popocatépetl de México, ¿verdad? Y vemos las naves ingresar ahí. Ellos ingresan ahí porque hacen un cambio vibratorio de su vehículo y de todo lo que se encuentra dentro para poder ingresar en el volcán, ¿verdad? Están en otra frecuencia vibratoria y por eso pueden atravesarlo, así como la luz atraviesa esta ventana, ¿verdad? Entonces van y disminuyen lo que podría llegar a ser una erupción volcánica fatal, la disminuyen y van coordinando así, ¿verdad? En nuestro mundo lo van suavizando, moldeando para que podamos continuar con este proceso evolutivo. Pero bueno, estamos al final de este proceso y más que nunca hora de trabajar. Si no hay preguntas, entonces les mando un gran abrazo, que pasen un lindo día y nos vemos pronto. Perdonen por la interrupción, pero bueno, cosas de la tecnología. Les mando un beso, que pasen bien. Chao, chao.